Hola, ¿qué tal, estimado maestro? Este es mi proyecto de Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es César Palomino y pertenezco al grupo 502. En este video abarcaré el tema de la Primera Guerra Mundial. Sin más que decir, vamos con la presentación. Y para comenzar, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Bien, como hace alusión su nombre, este fue el primer conflicto armado a nivel internacional. En este participaron varios países. Esta guerra fue antes conocida como la Gran Guerra. Eh, Todo esto inició en el verano de mayo de 1914, concluyendo en el invierno de 1918. Para ser más específicos con la fecha, empezó un 28 de julio y concluyó hasta el 11 de noviembre de 1918, 4 años después. ¿Y cuáles fueron sus antecedentes? El conflicto se declaró desde la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek. Todo esto sucedió en la comunidad de Sabajero, un 28 de junio de 1914. Este asesinato fue comandado por el estudiante Garvilio Príncipe, quien estaba fuertemente unido a el grupo nacionalista llamado La Mano Negra, que apoyaba la bonificación entre Bosnia y Serbia, en Austria. Después de los atentados de la muerte de Francisco Fernando de Austria, se declaró la guerra oficialmente contra Serbia, liberando así el primer conflicto mundial armado de la historia. Antes del atentado contra Francisco Fernando, hubieron otros antecedentes que desencadenaron la guerra, como lo fue la paz armada, la Triple Alianza, de igual forma la Guerra Franco-Prusiana, la Liga de los Tres Emperadores y finalmente la declaración de la guerra en 1914, tras la muerte del archiduque. Al declarar la guerra, Rusia no llegaría a unirse a Serbia, porque estaba dispuesta a correr el riesgo del conflicto europeo general. Uno de los acontecimientos más importantes fue la paz armada. Esto sucedió entre 1877 a 1914, cuando se suscitó la guerra. Este fue el momento en el que las posturas diplomáticas militares se endurecieron. Alemania ya había tomado la iniciativa y se concretó en leyes militares que se incrementara el efectivo de su ejército. De ahí fue cuando se prolongó el servicio militar hasta 3 años. En este periodo empezó la construcción de búnkeres, torpedos, fusiles, tanques, etc. Ahora bien, en la guerra, ¿qué países fueron los que participaron? Entre ellos estuvieron Alemania, Austria, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Estos países lucharon contra las fuerzas potenciales centrales que eran Alemania y Austria, mientras que la guerra se suscitaba en toda Europa. Los europeos pensaban que sería una guerra corta, pero los generales que habían estudiado las guerras napoleónicas estaban totalmente equivocados en el enfoque inicial de todos sus movimientos. Ellos se basaban en el uso de la infantería. Esto mientras que los demás utilizaban una cantidad enorme de ametralladoras, fusiles y artillería pesada. Por su parte, los franceses se agruparon todas sus tropas en la frontera de Alemania, esto entre Nancy y Belfort, Alemania, divididos en 5 ejércitos. Lanzaron simultáneamente el Plan 17, pero este resultó ser un fracaso, debido a que las armas automáticas frenaron cualquier asalto y repliegue prematuro de sus tropas hacia las otras líneas. Mientras tanto, la derrota germana frustró el plan original y acabó con todas las expectativas de una conflagración breve, quitando así total esperanza de que esta guerra fuera por un periodo corto, alargándose durante los 4 años que se suscitó. Llegó a un punto hasta donde las tropas británicas no tardaron en intervenir y fueron en mayor número, esto junto a restos del ejército belga. Mientras la guerra se suscitaba en Europa, tanto Estados Unidos como los países aliados tardaban demasiado en llegar al campo de batalla.
ya que no se contaba con la tecnología suficiente para poder transportar a todos los soldados por el aire. Ellos se transportaban por medio de búnkeres, los cuales los llevaban por la costa hasta el campo de batalla, donde se suscitaba la guerra. Finalmente, en 1918, más específico el 11 de noviembre, se terminó la guerra. Conflicto cuyos vestigios dejaron a todos los países en escasez absoluta. El acuerdo se suscitó a partir de estar en un oscuro y frío vagón de tren. Los representantes franceses y británicos, junto con los representantes del Imperio alemán y austriaco, acordaron un armisticio y cesaron las hostilidades, así terminando la Primera Guerra Mundial. Los resultados de esta fueron catastróficos. Muchos países involucrados estuvieron en bancarrota. Estados Unidos se vio muy afectado en esto, ya que necesitaba de ayuda de la población mexicana para así llevar a cabo su economía y hacerla que creciera de nuevo, ya que no se contaba con agricultores, no se contaba con todas aquellas personas que realizaban los trabajos que mantenían la economía. Con un nivel bajo en economía, esto duró hasta 1930, donde en Estados Unidos pasaba un mal momento económico y financiero. Esto con el tiempo fue conocido como la Gran Depresión. La Gran Depresión duró alrededor de 9 años en solucionarse para que Estados Unidos volviera a un nivel económico alto. Y para repartirse las tierras, Alemania no contaba con el dinero suficiente para poder pagar por todos los vestigios de la guerra. Así que tuvo que donar parte de su terreno, la capital conocida como Berlín. Algunos años después, para dividir Berlín y Alemania, se construyó el Muro de Berlín, que separaba la capital de la ciudad principal de Alemania. Y para concluir, esta guerra no fue solamente una prueba más para la humanidad, sino fue un momento donde la humanidad aprendió hasta dónde puede llegar el enojo y la frustración del ser humano. Acontecimiento donde todo el mundo conmocionó ante esto. Sin nada más que decir, esto sería todo de mi parte. Gracias por ver mi proyecto.